Hey amigos de YouTube, muy buenas noches, buenos días, depende en qué parte del mundo se encuentren. Hoy vamos con la reparación de email de un Nokia 2.3 que muchos amigos dicen que no sale, que no se puede, que esto, que lo otro. Que lo vamos a hacer con nuestra querida Chimera, ya que es la única que lo soporta, porque todavía no lo soporta ni un Logtool, ni Hydra, ni ninguna de esas herramientas. Pues los que cuenten con Chimera es la única herramienta que lo soporta hasta el momento. ¿Cómo le reparamos el email a este equipo? El equipo hay que conectarlo apagado con las dos teclas, el volumen más, volumen menos presionado, para que Chimera lo reconozca en modo BROM, el puerto MTK y lo repare. Y presionamos los dos botones, conectamos y ahí está. Chimera lo reconoce, puerto BROM lo autentifica. Esperemos que lo detecte. Como vemos, Chimera se apoderó del puerto. Se apoderó del puerto. Y está buscando sus funciones. Esperemos que la busque. ¿Y Juancho para qué se llevó ese teléfono? ¿Dónde está Juancho? Esperemos que lo busque, que detecte sus funciones en modo bro. Ahí está detectando el equipo. Es rápido esta reparación, no tenemos necesidad de desbloquear bootloader, no tenemos necesidad de hacer nada. Demoré mucho tiempo para encontrar la solución, la encontré, la compartí en Facebook, muchos amigos les ha funcionado, lo publiqué en un foro para que todos tengan esta solución. Como pueden ver, en algún otro caso, el primer mensaje que sale es que no se ha encontrado el email. En este caso ya ustedes ven que no sale esa opción de inmediatamente, sino que se la salta y va enseguida al punto de encuentro a las reparaciones. Esperemos que termine de detectar, ya que pues el internet mío no es el más rápido del mundo. Me toca compartir desde mi plan, me toca compartir del teléfono al computador. Plan mío porque aquí pues me encuentro en una vereda, en un pueblo y no hay ni wifi ni mucho menos. Entonces pues me toca así. Esperemos que detecte. Como pueden ver, ahí detectó y da todas las opciones, pero la más importante, email repay. Entonces, ya que dice así, vamos a proceder a reparar este equipo desde un solo email. Por acá tengo uno que obviamente pues lo voy a poner porque sí, pero obviamente lo voy a quitar porque pues un email que no va a servir, va a caer inválido, porque sé que muchos van a decir, ay, vamos a coger el email que tiene en el video, de pronto así funciona. Pero no, ese email no va a servir. Vamos a repararlo. Obviamente te sale esto porque es de un solo email. Vamos a darle, sí. No, por favor, no desconecten el teléfono, no lo desconecten, déjenlo quieto. ¿Por qué? Porque le puede quedar email en cero, le queda email en cero y se le forma un lío grave, que entonces ya me van a escribir que les ayude, que esto, que lo otro. Por favor, no desconecten el teléfono. Un amigo que desconectó el teléfono y le quedó en email en cero y nos tocó hacer, mejor ni les cuento, este video lo hago para mis suscriptores, para unos amigos de un grupo, pero más no porque yo me doy fama ni me la tiro que sé más que nadie, ni tampoco cobro por esto, ni YouTube tampoco me paga. Yo lo que hago es por ayudar a algunos colegas, porque así como estaba yo, estaban muchos desesperados por reparar este equipo y pues vamos a traerle la solución. Ese equipo obviamente ya yo lo había reparado, pero le vine a traer el video porque me están preguntando mucho. Y recuerden, voy a venir con los desbloqueos Caje Locket MDM para equipos MTK para arrancarlo de raíz. La carpeta en los MTK vendría siendo esta en algunos. Es la carpeta que conserva el Caje Locket, para los que no sabían. RPMB, si no me equivoco es esa, si no me equivoco. Vale, esto me toca ver, esperamos que termine. ¿Qué más le voy a decir? Tendré que quitarle la cabeza. Una parte, pero